Estoy harto de aquellos que siguen diciéndonos que somos solo animales. No es de extrañar que la gente se comparte así como si estuviera en la jungla cuando tenía gente que les dice esto. Desmond Morris lo está escribiendo en sus libros, El hombre desnudo y El zoológico humano, en el que intenta ver los sentimientos y el comportamiento de los animales en los seres humanos. Su hermano Johnny Morris lo está haciendo de una manera mucho más sutil al mirar a los animales y tratar de ver los sentimientos y pensamientos humanos en ellos. Ambos están trayendo al mundo animal y al mundo humano demasiado cerca para la Biblia. ¿Por qué no somos animales? Podemos respirar el mismo aire, podemos tener un sistema digestivo similar, pero no somos animales. Si le dices a un hombre que es animal, debes esperar que se comporte de esa manera. Pero creo que es un insulto al mundo animal. Somos más bárbaros unos con otros en la raza humana de lo que jamás se ha conocido a los animales. Podemos hundirnos a profundidades a las que ningún animal puede hundirse y podemos elevarnos a alturas a las que ningún animal puede llegar. Ahora, los filósofos han debatido la diferencia entre animales y hombres durante muchos años. Algunos han dicho que los hombres fabrican herramientas. Pero hay una muchacha, tal vez ustedes recuerden su nombre, que se fue a vivir a una colonia de chimpancés en África, una niña cristiana, y se llevó una Biblia y descubrió que hacían herramientas, y entonces esa diferencia ha desaparecido de los libros de antropología. Otros han dicho, bueno, los humanos se ríen. Supongo que la hiena lo hace de alguna manera. Pero no creo que esa sea la diferencia. Y otros dicen, bueno, los seres humanos hablan entre sí. Pero cada vez descubrimos más sobre la comunicación de los animales y hasta los peces hablan entre ellos. Algunos han dicho que la singularidad del hombre radica en el hecho de que cocina. Y ciertamente los animales aún no han descubierto ni usado el fuego. Pero creo que la única diferencia básica entre todos los animales del mundo y su predicador de esta noche es que los hombres alaban. Ni siquiera Snoopy se relaciona con los poderes de más allá. Charlie Brown y Lucy pueden sentarse y hacer preguntas sobre las estrellas, pero Snoopy nunca lo hace. Y a pesar de que muchos pensamientos y sentimientos humanos están puestos en la mente y el corazón de ese perro, el escritor Schulz, que fue maestro de escuela dominical hasta hace aproximadamente 2 años y medio, y por desgracia ahora se ha convertido en un agnóstico, lo que se refleja en sus dibujos animados, pero aún así nunca se atrevió a poner pensamientos religiosos en la mente de Snoopy, porque sería demasiado grotesco para ser creíble. Puedo hablar con mi perro sobre este mundo, puedo hablar sobre paseos, huesos, raspaduras y otras cosas, y ella nunca puede entender. No puedo rezar con mi perro, y Trixie nunca ha mostrado ningún deseo de hacerlo. Ahora vamos a ver esta actividad única de la raza humana, porque se remonta al principio, tan atrás como podemos profundizar en la historia de nuestra raza. Encontramos que en los primeros días, los seres humanos más simples y primitivos creían en un gran poder, un gran Dios que vivía sobre el cielo, con quien se podía hablar. Al ir a Nueva Zelanda, me impresionó mucho el espiritismo que hay todavía entre los maoríes. Me temo que me hizo temblar. Me sentí insultado cuando las aerolíneas de Nueva Zelanda me regalaron un ídolo de plástico verde, si le podemos decir así. ¿Cómo se llama? Tiki. Que en nuestra era tecnológica debería ser presentado como con un amuleto para la suerte mientras volaba. Me dio insulto. No insulto a tu país, hacemos lo mismo aquí. Pero los maoríes tienen dioses del cielo, del mar, de los ríos, de las montañas. Pero me fascinó leer que cuando llegaron por primera vez a Nueva Zelanda, hace 1000 años, cuando nadie vivía en esa tierra y cuando vinieron, creían en un solo Dios. Y era un Dios que vivía sobre el cielo, llamado Yah. Y esa es la primera parte de la palabra Yahweh, que es el nombre de Dios. Lo mismo encuentras entre los aborígenes de Australia, encuentras lo mismo entre los pigmeos. La antropología ha descubierto que la adoración de las cosas en la tierra es una adición posterior, una corrupción del conocimiento temprano del hombre de que había un Dios sobre el cielo, un poder más allá de las estrellas, con quien uno podía identificarse y con quien se podría hablar.
Así que los hombres han orado a lo largo de los tiempos. Es algo instintivo. Y supongo que la mayoría de la gente, ciertamente en esta tierra, y creo que soy justo al decir que todo el mundo ora en algún momento, de una u otra manera, y saben que la raza humana es insuficiente para resolver sus propios problemas y se acercan de una manera vaga y confusa y oran. Si solo dicen, oh Dios, oran. Hasta los ateos dicen, soy ateo gracias a Dios. E incluso la palabra ateo tiene en el medio teos, que en griego significa Dios. Ni siquiera podemos definir la incredulidad excepto en términos de no creer en Dios. Por lo que oramos, y es algo instintivo. Y sin embargo voy a estar hablando los próximos domingos por la tarde sobre la oración cristiana, que no es instintiva, sino distintiva. No es lo mismo para un cristiano estar de rodillas orando que para un monje tibetano hacer girar su rueda de adoración o un musulmán con su estera mirando a la Meca. Hay profundas diferencias entre la oración y la oración cristiana. La oración cristiana es única y distintiva. El resto es instintivo y se extiende a través de la raza humana y toma muchas formas. Pero la oración cristiana es distintiva. Quiero decirles primero qué es lo que la distingue. Primero, para muchos en este mundo, la oración es algo privado. Pero la oración cristiana nunca puede ser privada. Un cristiano nunca puede orar solo, nunca. El Islam está haciendo un intento deliberado, no se confundan, está haciendo un intento deliberado de evangelizar Gran Bretaña. Vi la exposición cultural el martes pasado por la mañana en Londres. He visto uno de los programas de televisión que fue excelente. Ya escuché esta noche acerca de alguien vinculado con alguien en esta congregación a quien esa propaganda está convenciendo de que aquí está por fin la verdadera fe. Que aquí está la fe simple, que es una fe simple y puedes orar solo en esta fe. Tú y Dios solos. No hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Pero ni siquiera lo necesitas. Solamente necesitas a Alá y a ti y puedes orar y son compañía de dos y ninguno de tres. Y tú puedes sacar tu alfombra en cualquier lugar a la hora adecuada y tú y Dios pueden orar. Un cristiano nunca puede hacer eso. El mínimo para que un cristiano ore son 4 personas presentes. Ese es el mínimo absoluto. Y es muy raro que puedas orar con ese mínimo absoluto. Muy raro. El mínimo absoluto eres tú, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Oras al Padre a través del Hijo y en el Espíritu o no es oración cristiana. Por lo que al menos 4 están involucrados. Por lo tanto, un cristiano nunca puede orar solo. Tiene que hacerlo en una reunión de oración de 4. Además, tan pronto como te arrodillas, el diablo está involucrado e interesado. Esta es una de las razones por las que la oración es una batalla y un problema. Así que ya son 5. Y descubres que Él nunca viene solo, y cuando ores descubrirás que si realmente llegas a los lugares celestiales, muchos otros se unirán y lucharás no contra sangre y carne, sino contra principados y potestades en los lugares celestiales. Y eso está en el contexto de orar. Esa frase en Efesios 6. Así que estén involucrados y por lo tanto hay seguridad en los números y por lo tanto hay muchas promesas especiales en las Escrituras para los cristianos, de que si 2 o 3 de ustedes están de acuerdo en la tierra en pedir algo, entonces su oración va a ser poderosa. Entonces, ¿cuántos tenemos ahora? No existe tal cosa como la oración privada, 1 a 1 en el cristianismo. En todas las demás religiones sí, pero para los cristianos la oración es un evento público, nunca privado. Estás entrando en un estadio, estás rodeado de una gran nube de testigos, estás luchando con principados y potestades, estás orando al Padre a través del Hijo y en el Espíritu. Tienes al diablo pisándote los talones y todos sus secuaces detrás de él. Los ángeles también están interesados en un pecador que se está arrepintiendo. De hecho, es una ocasión muy pública. Y no estoy discutiendo, porque aquí está mi primera sugerencia práctica y les daré consejos prácticos para tratar de ayudarlos en estas charlas. ¿Alguna vez han notado que cuando Jesús te enseñó a orar en privado, te dijo, entra a una habitación, cierra la puerta y di, Padre nuestro? ¿Alguna vez notaste que no es mi Padre?
Él fue el único que usó eso. Cuando ores dijo, en privado cierras la puerta y dices, danos el pan de cada día a nosotros. ¿Alguna vez has notado que está diciendo tan claramente que no hay tal cosa como la oración privada? Siempre es pública. Siempre es parte de una familia. Siempre es parte de una multitud. De hecho, cualquier necesidad que tengan otros en la familia de Dios, tienen la misma necesidad en ese momento. Y oras por ellos. Es por eso que en un número de ocasiones en las que he asistido a un funeral, en la primera oración he orado y guiado a los que están dolientes a orar por otros funerales que se llevan a cabo en ese momento y por otras personas que están de luto. Porque hay otros, y en un funeral puedes estar preocupado por tu propio dolor. Es danos nosotros, a nosotros. Es una ocasión pública. Hay otra diferencia también. Para muchos en el mundo la oración es meditación, pero para los cristianos no es meditación, es conversación. Y debo hablar muy clara y cuidadosamente ahora. Porque el concepto de que la oración como meditación es una forma superior de oración se ha infiltrado en los círculos cristianos, ha estado en los círculos cristianos durante siglos, surgió del misticismo oriental y no es una oración bíblica. La idea es que si todavía estás en la etapa de simplemente pedir cosas y hablar con Dios, entonces estás en el estado primario de oración. Y una vez que has dejado de hablar y pedir cosas y has aprendido simplemente a pensar en las cosas, has subido un nivel en la oración, a la meditación. E incluso puedes pasar de eso, y la meditación trascendental diría que pasas de eso a pensar en nada. Y entonces realmente estás arriba de todo. Ahora, no viene solo en forma de meditación. Hay un misticismo cristiano que lo tiene todo patas arriba y piensa que hablar con Dios y pedirle cosas es una forma muy baja de oración. Déjame pedirte que hagas una pequeña verificación bíblica. Repasen todo lo que Jesús dijo sobre la oración y el 95% se trata de hablar y preguntar, de pedir. El 95% para Jesús fue hablar y pedir, sin pensar. Hay un lugar para la meditación en la vida cristiana y es meditar en la palabra de Dios. No pensar en nada y ver lo que viene a tu mente, sino meditar en la ley de Dios día y noche. Hay un lugar para la meditación, pero es meditación con contenido y eso no es oración. La oración es hablar con Dios y pedirle cosas. Si la enseñanza de Jesús es algo a seguir. Y esa es la forma más elevada de oración, no la más baja. Además, si estudias la propia vida de oración de Jesús, encontrarás que se aplica lo mismo. Estudien en su oración en Getsemaní, estudien Juan 17, que es la oración más completa que tenemos de Jesús, y cuenten cuántas cosas pide. No está meditando, está hablando y preguntando hasta el final, y pidiendo. Ese es el corazón de la oración cristiana. Así que, por simple que sea, dense cuenta de que hablar con Dios sobre nuestras necesidades y sus deseos es oración. Y cuando los discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orar, no les dio un sistema de meditación, les dio una forma simple de palabras para decir en voz alta, no para pensar. No dijo cuando oren, piensen. Dijo cuando oren, digan. Y luego les dijo 6 cosas. Y cada uno de ellos pedía 3 cosas que Dios quería que pidieran y 3 cosas que querían pedir por sí mismos. Pero estaban hablando y pidiendo. Esa es una oración. Es tan profundo y tan simple. Lo digo porque incluso los cristianos se pierden en la meditación mística y piensan que han entrado en una forma superior de oración. La oración es simple. Es un niño que dice a su padre lo que necesita. Ese es el meollo de la cuestión. Y si puedo ir un poco más allá y decir que no encuentro justificación bíblica para pensar que han pasado un mejor tiempo juntos, si todo ha sido alabanza y no ha habido ningún pedirle a Dios, a Él le gusta la oración y la alabanza. Y Él no las compara entre sí. Y sin embargo, a veces podemos pensar que si hemos tenido un tiempo de alabanza y nunca hemos pedido nada, Dios de alguna manera debe estar más complacido que si trajéramos una lista de compras. Pero Él es un Padre que nos ama para expresar nuestras necesidades. Y Jesús dijo, ve y dile lo que necesitas. Eso es lo que quiere escuchar.
Había un gran violinista, un famoso violinista, y su propio hijo aprendió a tocar el violín, pero no de su padre. Aprendió de otro violinista que no era tan bueno como su padre. Y alguien le dijo al padre, ¿por qué no le enseñaste tú? Y el violinista dijo, porque nunca preguntó. A mí nunca me pidió. Ese padre estaba esperando solamente que el niño dijera, por favor, ¿me podrías enseñar? Eso es lo que Dios está esperando. La gente solo dice, por favor. Pueden alabarlo cuando lleguen las respuestas, pero estudien las enseñanzas de nuestro Señor sobre la oración, y es hablar y pedir. Aquí tienes el consejo número 2. Te resultará más fácil cuando estás solo orar si oras en voz alta. ¿Te preocupan los pensamientos, algún pensamiento? Entonces prueba con palabras. Las palabras no divagan como los pensamientos. Es algo muy obvio, pero inténtenlo. ¿Saben que una de las razones por las que a muchos cristianos les resulta difícil orar en voz alta en una reunión de oración es que nunca han orado en voz alta en privado? Y nunca se han acostumbrado al sonido de su propia voz, por lo que tienen una doble barrera psicológica que deben superar al orar delante de los demás. No solo tienen que orar delante de los demás, tienen que orar delante de ellos mismos. Cuando quieran orar, dijo Jesús, entren en una habitación, cierran la puerta y digan, qué simple. ¿Cómo no nos perdimos? Y sin embargo, la mayoría de los cristianos con los que aconsejo y hablo en este país piensan en sus oraciones, lo cual es algo muy difícil de hacer, mucho más difícil que simplemente decirlas. Y Jesús dijo, digan, nuestro Padre. Estoy tratando de ser simple en estas charlas. Pueden pensar que estoy siendo un poco obvio, incluso objetando, pero quiero ser útil y práctico. Y si ya superaron todo esto, entonces, Dios los bendiga. Lo intentaré y trataré de alcanzarlos algún día. Pero quiero comenzar donde está la gente ahora. Lo siguiente que quiero decir es que, tan pronto como mencionas el tema de la oración, la gente dice, me pregunto si se ocupará de los problemas de la oración. Y quiero comenzar hablándoles sobre el privilegio de la oración. Si comienzas con los problemas, ya terminaste. Mi esposa y yo leímos muchos libros antes de casarnos y fueron muy útiles, pero llegamos a un punto en el que leímos demasiado y pensamos en la cantidad de cosas que podían salir mal. Estábamos leyendo demasiado sobre los problemas, nos preocupamos por los problemas y entonces comenzamos a pensar en el privilegio. Y quiero que se concentren en el privilegio en lugar de en los problemas. Hay problemas, hay dificultades. Los mencionaremos a medida que seguimos adelante, pero comencemos esta noche con el privilegio, el honor que es poder hacer esto. Hace algún tiempo estaba parado en la acera en una calle de Londres y un hermoso Rolls-Royce marrón se detuvo justo ahí en el semáforo y a unos metros de mí. Hermoso. Primero miré el Rolls-Royce, luego pensé en ver quién está dentro. Y allí a un metro de mí, mirándome a través de la ventana, estaba Su Majestad la Reina. Nunca había estado tan avergonzado. No sabía muy bien qué hacer. Así que ella me miró y yo hice algo así. Y ella hizo algo así. Pero había una especie de vidrio entre nosotros y eso era lo más cerca posible que llegamos. Y luego seguimos nuestros caminos. ¿Saben? Suponiendo que ella hubiera bajado la ventanilla y hubiera dicho hola, y suponiendo que hubiera dicho aquí está mi tarjeta, ven a verme en algún momento, o suponiendo que ella hubiera dicho aquí está mi número de teléfono, si quieren algo, simplemente chifla. No, ella no habría dicho de esa manera, ¿no? Bueno. Se fue. Pero les digo esto. Una línea directa al Palacio de Buckingham que puedas usar en cualquier momento no es nada comparado con el privilegio de orar. Nada. Porque la reina no tiene una millonésima parte de los recursos que tiene Dios. Ese es el privilegio de la oración. No es un problema. Es un privilegio. Comienza ahí. Tenemos una línea directa. A veces me sorprende asumir que puedo cerrar los ojos e incluso mantenerlos abiertos y decir, Dios, y ya estoy ahí. Es algo increíble. Realmente, si Él me concediera una entrevista una vez en la vida, sería un privilegio. ¿No sería con solo una? Así que comenzamos ahí.
Y es por esa razón que voy a decir más cosas. Estoy seguro de que tendré mucha repercusión. Sé que me escribirán y dirán todo tipo de cosas. Y estoy seguro de que tendrán razón también. Porque no tengo toda la verdad y tendrán ustedes sus aspectos. Pero quiero decir que creo que no se trata tanto de dominar la mecánica como de practicar la presencia. Y que mucha gente está buscando un método de oración y eso desarrolla un ritual. No desarrolla una relación. Digo atrevidamente que la Biblia no tiene nada que decir sobre lo que tendemos a llamar un momento de tranquilidad. Dice, oren en todo momento. No dicen, tengan un momento de tranquilidad. Quiero que piensen a través de las implicaciones de eso. Quiero que imaginen, si yo como esposo le digo a mi esposa, bueno, te voy a amar todos los miércoles y viernes por la noche a las 9:30 y puedes tener media hora entera de mi tiempo. Y miraremos el reloj. ¿Qué tal eso para la relación? Creo que no es tanto dominar la mecánica o tener un método, sino practicar la presencia. Y estoy citando al hermano Lawrence, que en su cocina practicó la presencia de Dios. Para que, mientras fregaba ollas y sartenes, era natural hablar con su padre y pedirle lo que necesitaba. Así que es un privilegio más que un problema. Si realmente quieren hacer algo, encuentran la manera. Si un joven mira a su alrededor en la iglesia y ve a una joven a la que prefiere, encontrará la manera. Formará su propia mecánica, le enviará una carta, o simplemente estará en el salón después o en el vestíbulo y le enviará una carta de San Valentín el próximo febrero o hará algo. Si quiere llegar a algo, encontrará la manera. Es la persona lo que importa, más que el lugar o cualquier otra cosa. Y es el maestro quien importa más que el método. Lo siguiente que quiero decir es esto. Para muchos la oración es fortuna, pero para los cristianos es fe. Quiero decir con fortuna que para muchos la oración es un juego de azar, es un juego de suerte como si Dios fuera una especie de lotería celestial con un barril y todos enviamos nuestras oraciones y Él las pone en el gran barril y gira la manija. Lo abre y de vez en cuando saca un nombre y dirección y le da una respuesta. La gente envió muchas oraciones y obtuvo una o dos respuestas. Parece que piensan que es como una cuestión de suerte, que surja con tanta frecuencia como es probable que surja un bono de la lotería. Para que no piensen que estoy satirizando, déjenme leerles algo que recibí a través del correo. Se llama Pensar en la oración. Y debajo de ese título decía, confía en el Señor con todo tu corazón y Él iluminará tu camino. Y luego decía esto, esta oración te ha sido enviado para buena suerte. Vino originalmente de Nueva Zelanda. Lo siento amigos, pero de ahí de donde vino. Ha dado la vuelta al mundo 9 veces y la suerte te ha sido enviada. Recibirás buena suerte dentro de los 4 días posteriores a recibir esta copia. No es una broma, la recibirás por correo. Envía 20 copias de esta carta a amigos que creas que necesitan buena suerte. Por favor, no envíes dinero. No conserves esta carta. Debe salir dentro de las 96 horas después de recibirla. Un oficial de los Estados Unidos recibió $7,000. Don Elliot recibió $60,000, pero los perdió porque rompió la cadena. ¡Qué mala suerte! Ahora el lado más serio. Mientras que en Filipinas el general Wapak, quien sea que fuera, perdió su vida 6 días después de recibir esta copia y no hacer circular esta oración. Sin embargo, antes de su muerte recibió $775,000 que había ganado y que tuvo que dejar atrás. Disparé una flecha al aire y cayó a la tierra. No sé dónde está. ¿Cuánta gente siente que le pide a Dios cosas imposibles? Vale la pena intentarlo. Puede que funcione. Pero para los cristianos, la oración no es la oración de la fortuna, es la fe. Hay una certeza. Si hay un principio que le quita la suerte a la oración, le quita la chance, es el principio sobre el cual estoy hablando esta noche, el principio de fe. Y aunque hay otros principios que calificarían lo que voy a decir esta noche, me concentraré en esta única cosa, la fe. Y mi texto, si quieren un texto, son solo 4 palabras de los labios de Jesús. Ten fe en Dios. Esta noche voy a hablar sobre orar a Dios.
El próximo domingo voy a hablar sobre orar a través de Jesús. Más tarde voy a hablar sobre orar en el Espíritu y luego hablaré sobre orar contra el diablo. Y luego hablaré sobre orar con los santos. Luego hablaré sobre orar solos y luego continuaré mientras dure la serie. Pero esta noche es orar a Dios. Y Jesús dijo, tengan fe en Dios. O para darles el sabor del griego otra vez, sigan teniendo fe en Dios. No es de una vez por todas, lo que hiciste en el día de tu conversión. Continúa teniendo fe en Dios. Ese es el fundamento de la oración y debe estar allí antes de que la oración pueda ser más que un asunto de suerte. Si es amor en lugar de suerte, tengan fe en Dios. Ahora, algunas personas pueden asumir que lo que yo quiero decir con esa frase es que debo creer que lo que pido lo recibiré. Eso es la séptima cosa que voy a decir cuando estoy diciendo que hay que tener fe en Dios. Hay 6 cosas que debes creer previamente antes de poder creer que recibirás tu respuesta. Y las voy a repasar rápidamente una por una. 7 cosas que componen la fe en Dios, que obtiene respuestas a la oración. Número 1. Debo creer que Dios está ahí. Lo notaron en Hebreos 11. Quien quiera acercarse a Dios debe creer que Él existe. Ese es el primer punto de la fe. Si voy a orar con fe, debo creer que Dios está ahí. El ateo dice que Dios no está ahí. El ateo dice que no sabe. El ateo no ora en absoluto. El agnóstico sí, cuando está en un aprieto, pero no sabe si va a ser respondido. El cristiano dice, creo que Él está ahí. Está ahí. Hablar solo no sirve de nada. Algunas personas piensan que un periodo de meditación es útil cada día, pero yo no tengo muchas ganas de hablar conmigo mismo. No me gusta hablar conmigo mismo, no soy buen conversador. No me gusta escuchar lo que tengo que decir, para empezar. No converso bien conmigo mismo. Y si hablas demasiado contigo mismo, ese es el primer paso a una pendiente resbaladiza mentalmente hablando. Si la oración es solo hablar contigo mismo, entonces no voy a hacerlo. Debo creer que Dios está ahí para hablar con Él. Ese es el paso número 1. Ahora, mis facultades físicas no pueden decirme que Él está ahí. Ese es el primer problema. Ahora, no tengo ningún problema en hablar con alguien que puedo ver o cuyo brazo puedo agarrar, o incluso alguien que puedo oler y que está ahí. No tengo ningún problema. Pero en oración estás hablando con alguien que no puedes ver, y alguien que no puede oír, y alguien a quien no puedes abrazar o tocar. No puedes oler, no puedes saborear. Y por lo tanto se siente un poco irreal. Mis facultades mentales tampoco pueden decirme que Él está ahí, porque los grandes filósofos del mundo no han logrado ponerse de acuerdo sobre si hay un Dios o no. Han usado cada gramo de intelecto que tenían, han deducido, han discutido lógicamente, y no pueden decirme si hay un Dios o no. Algunos filósofos dicen que hay, algunos dicen que no lo hay. Entonces ni mis facultades físicas ni mis facultades mentales pueden decírmelo. Por lo tanto, soy conducido de regreso a una facultad espiritual, la fe. Y esa es la única facultad que puede decirme que Él está ahí. ¿Notaron que no dije sentir? Uno de los problemas básicos de la oración es este. Y tanta gente lo ha dicho. No siento que Él esté ahí. Muéstrame la Biblia donde dice que lo necesitas. Solo dice que tienes que tener fe, que está ahí. A veces lo sentirás tan cerca que casi sientes que puedes tocarlo. Otras veces no lo harás. La Biblia es indiferente si sientes su presencia o no. Dice, tienes fe en que Él está ahí. No sentimientos. Tienes fe. Quien ora debe creer que Él existe. Ese es el punto número 1. Así que su palabra es suficiente y es un caballero de su palabra. Siempre la cumple. Y por fe, cuando puedo decir, así lo sienta o no, puedo decir, Padre nuestro que estás en el cielo. Está ahí. Punto número 2. Debo creer no solo que Dios existe, debo creer que es personal, que es alguien y no algo. Hay muchos sinónimos coloquiales para Dios, muchas frases que la gente usa. Una de las últimas utilizadas por los teólogos cristianos es, que está obsoleta un poco ahora, el obispo de Woolwich la hizo famosa, y fue en un libro que se llamaba Honesto a Dios, y llamó a Dios la base de nuestro ser, y me resulta bastante difícil a mí hablar con la base de mi ser, ¿no?
Otros dicen que es la fuerza vital. No es fácil hablar con una fuerza. También puedes orarle a un enchufe eléctrico en la pared. Hay energía ahí. Pero es una cosa, no una persona. Y debo creer antes de orar que no solo está Dios ahí, sino que Dios es alguien, no algo. La mayoría de la gente dice que hay algo más grande que el universo, que hay un poder ahí, pero no es un poder al que le oras. Es una persona a la que le oras. La oración es irreal si intentas hablar con un poder. Y el obispo de Woolwich admitió que desde que creía que Dios era la base de su ser, su vida de oración había sido derribada, hecha pedazos, porque no sabía quién orar. Estaba manteniendo una conversación con la base de su propio ser. En otras palabras, estaba hablando consigo mismo. Un estudiante en la Facultad de Derecho de Guildford, con quien estaba hablando sobre este mismo tema, me dijo: Dios es como un nombre para mis sentimientos religiosos. Y realmente quería decir eso. Y yo le dije, bueno, no puedes orar con tus sentimientos religiosos. Así que dijo que no podía. Y sí que no lo hacía. Así que creemos que es personal. Bueno, les diré por qué. Porque la Biblia dice que yo soy como Dios, y por lo tanto eso significa que Dios es como yo. ¿No es emocionante? Creo, actúo. ¿Por qué hago eso? Porque estoy hecho como Dios. Por lo tanto, Él es como yo. No estoy haciendo a Dios en mi imagen, estoy hecho a la suya. Pero el resultado es el mismo. Somos similares y puedes hablar con las personas que te gustan, ¿verdad? He escuchado personas decir simplemente no podía mantener una conversación con esa persona. Somos tan diferentes físicamente, en temperamento, en el trasfondo. No puedo hablarles libremente, son muy diferentes a mí, pero alabemos a Dios. Por fe, puedo creer que Dios es como yo porque soy como Él. Por lo tanto, puedo hablarle y eso requiere un gran paso de fe. Y que no sea solo una persona. Fíjese que no dije creer que Dios es una persona, sino creer que Dios es personal, que significa algo más que una persona. Porque es más, son tres personas. Y Él siempre ha sabido cómo comunicarse entre personas porque son tres. Son tres personas comunicándose. Esta para mí es la diferencia más emocionante entre Alá y Jehová, el Padre de nuestro Señor Jesús. El Dios del Islam es solo uno, por lo tanto no es amor. No puede, porque ninguna persona por sí sola puede ser amor. Por lo tanto, la afirmación, Dios es amor, no aparece en el Corán, aparece en la Biblia. Verán, si Alá es Dios, entonces hubo un tiempo en que Alá estaba solo, no había nadie más. No había ángeles, no había personas, nadie. Entonces, ¿cómo podría amar a Alá? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Dios es personal. El Padre ha estado hablando con el Hijo y el Hijo con el Padre desde toda la eternidad. Así que es personal. Puedo entrar en la conversación. Puedo intervenir porque soy como Él y puedo comunicarme y puedo hablar. Él se comunica. Es amor. Y es como si los tres, no sé muy bien cómo decirlo, es casi demasiado maravilloso para las palabras. Como si los tres abren los brazos y dicen, únete al círculo, comunícate con nosotros. Somos personales. Hagamos al hombre, hagamos a nuestra imagen. Y hablaban juntos sobre eso antes de que nos hiciera. Es hermoso. Ahora la tercera cosa en la fe, y debo apresurarme, es esto, debo dar un paso de fe en que Dios tiene buenos oídos, que puede escuchar. Ahora, pueden escucharme hablar a mí porque, bueno, no estoy levantando demasiado la voz, pero tengo esta cosa que me ayuda a amplificar la voz. Se puede escuchar justo si grito, en el fondo. Es posible que me escuchen en la calle. Puedo levantar el teléfono y estar a una distancia mayor. Cuando estaba en Nueva Zelanda me comuniqué con mi esposa, que estaba aquí en menos de un minuto, y hablábamos a través de 2 satélites en el espacio, y volvimos a juntarnos, y sin un retraso discernible entre pregunta y respuesta. Fue maravilloso. Hablamos con el hombre en la luna, solo un tramo de tiempo ligeramente notable. Sí, nos estamos alejando cada vez más, pero yo les digo esto. Desde el principio, el hombre que oraba podía ser escuchado en lo más alto del cielo. Se necesita mucha fe para creer eso. Que Dios puede oír entre los millones de voces. Hay dos problemas. Está el problema de la distancia, que ¿qué tan lejos está Dios? ¿Está en lo más alto del cielo? ¿Dónde está? No tengo ni idea. Solo sé que mi voz llega a lo más alto del cielo. Cuando Malcolm Waldron oró antes del servicio, su voz llegó hasta lo más alto del cielo.
Pero también hay un problema de números también. ¿Alguna vez has estado en una habitación donde hay tanta gente hablando que no se puede oír? Si eres uno de los que tienen que usar un audífono, lo entenderán porque un audífono no puede dirigirse solo y capta cada tos, cada ruido, cada voz. Es muy difícil distinguir a la persona que estás tratando de escuchar. Y me pregunto cuántas personas está escuchando Dios en este mismo minuto. Y escucha cada palabra. Somos 4.000 millones en la Tierra. Y escucha cada palabra. Sabe cada palabra incluso antes de que yo la pronuncie. Sabe cuándo me levanté de esa silla, sabe cuándo me senté. Y escuchó cada palabra. Está escuchando cada palabra en este mismo minuto a las alturas del cielo. Requiere fe creer eso. Pero es verdad. Ese conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es alto. No puedo alcanzarlo. No puedo escuchar a más de una persona a la vez. Pero Dios es Dios. Lo que me lleva a lo siguiente. La fe en que Él lo hará. El que Él escuchará. Hay una diferencia entre poder oír y escuchar. A veces me dicen que soy un mal oyente. Sé que es verdad. No tengo problemas con mi audición, pero a veces tengo problemas con mi escucha. Pero la fe dice que Dios no solo puede escuchar mi oración, sino que Él la escuchará. Y lo extraordinario es que pensamos que tenemos derecho a ser escuchados, que tenemos derecho a vivir, que tenemos derecho a la salud, que tenemos derecho a la felicidad. Entonces tenemos derecho a exigir estas cosas de Dios, como si Él fuera un estado de bienestar para nosotros. ¿Qué derecho tenemos a ser escuchados? ¿Qué derecho tengo yo a exigir un oído atento de Dios? La gente me dice, bueno, yo no pedí que me pusieran en este mundo. Dios me puso aquí, entonces tengo derecho a pedirle salud y felicidad. Tú no tienes ese derecho, y te diré por qué. Muy simplemente porque cuando Dios nos puso en este mundo, hizo este mundo y nos hizo a nosotros en Él, dijo, es muy bueno, manténganlo así. Y ninguno de nosotros lo ha hecho. Por lo tanto, hemos perdido el derecho de ser escuchados. No tenemos derecho, no es justicia si Dios escucha, es misericordia. Pero por fe se puede creer que Dios no solo escuchará lo que usted dice, sino que escuchará, que entenderá. ¿Se dan cuenta de cuántas barreras podría haber entre usted y Dios si solo hubiera un pecado en su vida cada día durante los últimos 30 años? Serían unos 10.000 pecados entre usted y Dios. ¿Qué derecho tiene a ser escuchado? Solo si tus pecados son tratados tienes derecho a ser escuchado. Y aún así, Dios escucha. Le encanta escuchar. No por lo que soy, sino por lo que Él es. Porque es una persona de tal amor que le encanta escuchar. Ama que le hablemos de nuestras necesidades. Ahora tenemos 2 más, 3 más. Debo creer que Dios no solo escuchará, sino que responderá. Una conversación es miserable si es unilateral. Si tienes que hablar todo, ¿sabes? ¿Qué buen tiempo hizo hoy? Ayer tuvimos un buen tiempo, ¿no es así? No esperaba que hiciera buen tiempo mañana. Y es una conversación unidireccional. Y tienes que seguir así, es miserable. Y la conversación, que es más oración con Dios que la meditación, la conversación es algo bidireccional. Y creer que Dios responderá como parte de la fe que se necesita. Tengan fe en Dios, que existe, que es personal, que puede escuchar, que puede responder, que tiene boca además de oídos. Lo importante que debemos hacer cuando oramos es no decirle a Dios cómo debe responder. Aquí nuevamente hay un consejo práctico presentado. Si establecen de antemano cómo debe responder, es probable que se pierdan su respuesta. Y Él cambia sus métodos de respuesta siempre. Hay muchos. Podría enumerar solo algunos. Déjenme mencionar primero. Puede responder haciendo vibrar el aire para que tu oído físico pueda escuchar su voz. Realmente puede. Pero cuando lo hace suena como un trueno. Y estoy agradecido de que no responda de esa manera con demasiada frecuencia. Pero ahora escuchan mi voz solamente porque mi pequeña laringe está vibrando. Aquí abajo, sale de aquí, entra por acá y va a estos parlantes. Y están vibrando el aire. Son simplemente vibraciones. No puedes escuchar mi voz, solo puedes escuchar el aire moviéndose. Y Dios puede hacer que el aire se mueva. Y así como pueden escuchar el trueno de si había una reacción, cuando Dios habla, suena como ese trueno. En varias ocasiones en la Biblia habla así. Y la gente lo dijo, es un trueno. Algunas personas captaron las palabras. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Sí, pudo hablar de esa manera.
Gracias a Dios no lo hace muy a menudo. A quien le gusta la adoración tranquila y digna, ciertamente no se acercaría a la iglesia si Dios hablara así cada vez. Puede hablarnos también a través de la Biblia. Hay momentos en que estás leyendo ese libro y un versículo parece saltar como si estuviera escrito con letras brillantes con tu nombre y dirección en él. Pero qué fatal si te ha hablado de esa manera, tratar de obtener la respuesta de esa manera la próxima vez. Puede hablarte a través de una voz interior que es tan clara que incluso puedes pensar que la escuchaste con estos oídos. A veces al salir de la iglesia la gente me dice, cuando dijiste esto eras una palabra de Dios para mí. Puedo recordar todo lo que dije en un sermón inmediatamente después y sé que no dije eso. Y estaban convencidos de que lo hice, pero fue Dios quien habló tan claramente dentro de su corazón que lo escucharon. Pensaron que lo dijo porque escuchándome estaban abiertos a escucharlo a él. Puede hablar a través de las circunstancias, asombrosamente. Él pudo hablar a través de otra voz humana, ya sea a través de la palabra de profecía de otra persona o a través de un comentario casual en una conversación, y ha respondido. Lo importante no es cómo responde, o incluso cuándo responde. Lo importante es creer que cuando oro, Él responderá. A veces no responde hasta el último minuto, pero la fe cree que responderá a tiempo. No dicta cómo o cuándo debe llegar esa respuesta. A veces llega de inmediato. Pienso en mi vida en ciertos pasos cruciales que me llevaron a estar aquí como su predicador esta noche, y veo una variedad de maneras en las que Dios habló cuando pensé entrar en el ministerio. Le dije una mañana, Señor, debes decirme hoy, antes del mediodía, si me quieres en el ministerio. Y tomé un café alrededor de las 11 con mi amigo y ambos estábamos entrenando para ser agricultores. Él me miró y me dijo, ¿sabes, David? Y esto salió de la nada. Y dijo, creo que terminás en un púlpito, no detrás de un arado. Así que lo dejé y salí a la calle. Y me topé directamente con un ministro jubilado que me miró fijamente y de la nada me dijo, David, ¿cuándo vas a entrar en el ministerio? Ahora aquí estaba Dios hablando a través de otras personas, tan claramente como podía. Pregunté antes del mediodía ese día. Pienso que cuando llegó el momento de enfrentar el hecho de que yo era un hereje en la denominación en la que era ministro, en lo que respecta al asunto del bautismo, y tenía que comparecer ante un comité doctrinal formado de teólogos de esa denominación, no me gustaba en absoluto la perspectiva. Aproximadamente 2 semanas antes, estaba de vacaciones en un pequeño pueblo de pescadores en la costa del norte, y un querido pescador se levantó en el púlpito y leyó la palabra de Dios en hebreos. No temeré lo que el hombre pueda hacerme. Y de la palabra de Dios, él simplemente habló, y todo el miedo se fue. Y aunque perdimos el trabajo, la pensión en el hogar, todo lo que Dios habló, su palabra simplemente cobró vida. El miedo se fue. Y luego pienso en la siguiente voz a través de las circunstancias, cuando la iglesia bautista Gold Hill dijo, te llamamos para que seas pastor, ¿vendrías? Le dije, bueno, lo siento, no puedo ir hasta el próximo 30 de abril. Esa es la fecha más temprana en la que podía ir. Esto fue alrededor de noviembre. Él dijo, qué extraño, estamos construyendo una casa para hombres y el constructor nos dijo que estaría terminada el 30 de abril. Y así fue y nos mudamos el 30 de abril. Entonces pienso en que vengo a Guilford y como 2 veces esta iglesia me escribió. Y me preguntaron, ¿vendrás a Guilford y serás pastor? Y 2 veces les respondí y no dije nada en ese sentido. Bueno, una mañana mientras estaba en la cama, no me sentía muy bien ese día, en el papel tapiz estaba la palabra Guilford. Dije, Señor, ¿no debería haber dicho que no? Mi esposa trajo el desayuno en una bandeja y estaban las cartas en el plato, y la carta superior tenía un matasellos de Guilford. Y recordará que me volví hacia ella después de leer la carta y decirle que nos íbamos a Guilford. Miras atrás y Dios habla de 1001 maneras. Lo importante es creer que Él va a responder. No que decirle cómo ni cuándo. Espero ser lo suficientemente práctico. Lo siguiente que quiero decir es esto. Para creer que Dios puede actuar, que es un Dios vivo, que tiene control vivo de la situación y que la oración cambia las cosas y no solo las personas, les voy a dar una pequeña lección de filosofía. Lo siento, pero hay 3 filosofías en el mundo. Teísmo, deísmo y monismo. El teísmo dice que Dios creó y controla
este universo. El deísmo dice que Dios creó este universo, pero Él no puede controlarlo. Es como un reloj que Él hizo y le dio cuerda y ahora se controla a sí mismo. El monismo dice que este mundo se creó a sí mismo y se controla. El monismo no obra en absoluto. Pero el deísmo es bastante común en la iglesia. El deísmo dice que puedes orar sobre las personas, porque Dios puede cambiar a las personas. Pero no puedes orar por las cosas, porque Dios ya no tiene el control sobre ellas. Por ejemplo, no puedes orar por el clima, porque está controlando las leyes naturales. Ora por ti mismo y ten paciencia para ti. Ora por los enfermos, pero no oren por el clima, porque Dios ya no lo controla. Lo controlan las variaciones atmosféricas y otras cosas. El teísmo dice, Dios no solo creó, Él controla. Esta tarde, mientras me preparaba, escuché Elías de Mendelssohn, ese oratorio inigualable que escuchamos en el mar de Galilea, el domingo de Pascua por la tarde. Pensé en Elías y miré en el jardín y qué seco que estaba. Incluso esta pequeña lluvia de noche no hizo nada para mejorarlo, está seco. Y pensé, me pregunto si un profeta en Gran Bretaña se atrevería a decir que Dios detenga la lluvia durante 3 años y medio hasta que recuperemos el sentido. Y aquí estamos, después de unos pocos meses de sequía y lluvia ligera, empezando a preocuparnos, y comencé a darme cuenta de lo que Elías hizo mediante la oración. Ese hombre justo detuvo la lluvia durante 3 años y medio. ¿Se imaginan lo que pasaría a Gran Bretaña si eso sucediera? Es mucho más probable que nos arrodillemos rápidamente rogando que llueva tan pronto como se seque la canilla. Pero Elías no. Vio la verdadera necesidad de la gente y dijo que Dios detenga la lluvia durante 3 años y medio. Y estábamos en el viento del desierto, calientes, y sentimos cómo se secaba todo. Y pensamos cómo sería eso durante 3 años y medio. Luego oró nuevamente y comenzó a llover. Y cuando estábamos en el Monte Carmelo, en el mismo lugar donde desafió a los profetas de Baal, y pueden ir a preguntarle a Peter Meadows, ¿lo tienes en tu mano, Peter? Tiene una fotografía de una nube del tamaño de la mano de un hombre justo encima de nosotros. Una nube, y sabemos que había terminado la sequía y que el viento soplaba desde el Mediterráneo. Ahí está. La sostiene en alto. Pueden verla, es una nube del tamaño de tu puño y estaba justo encima de donde estaba Elías. Elías creía que Dios puede controlar, que Él puede actuar. Es un Dios vivo. Watchman Nee hizo lo mismo. ¿Recuerdan la historia? De joven fue a evangelizar una isla frente a la China continental. Y cuando llegaron allí encontraron un culto a la fertilidad que adoraba a un Dios que enviaba la lluvia. Y cada año tenían una procesión anual de ese ídolo por la calle, llevado por los sacerdotes. Siempre elegían el clima seco y caminaron bajo el sol y le pidieron a este Dios que trajera la lluvia. Unas semanas después, y llegaba la lluvia y trataban de predicar el Evangelio y no pasó nada. Y mientras oraban por eso, un niño de 14 años le dijo a Watchman, ¿por qué no les hacemos un Elías? Y Watchman Nee, su fe no estaba a la altura, pero dijo, bueno, está bien. Y oraron para que el día que sacaran al ídolo lloviera sobre el ídolo. Y durante las siguientes 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, el cielo permaneció despejado y azul. Cuando se levantaron por la mañana para otra procesión, el cielo estaba despejado y azul. Y una nube comenzó a formarse. Y comenzaron la procesión y con el ídolo calle abajo y se empezó a formar una nube y se extendió y vinieron las primeras gotas y llovió. Y el sacerdote que llevaba el ídolo resbaló y se rompió el ídolo. Y los sacerdotes apresuradamente lo juntaron y anunciaron públicamente que se habían equivocado con la fecha y sacarían al dios tantas semanas después. Y Watchman Nee dijo que no llovería hasta ese día, que lo sacaran de nuevo. Y luego llovería nuevamente. Y así fue, y la isla se volvió al Señor. Así que tienes que creer eso. Dios todavía tiene el control de que puede actuar, puede cambiar las cosas, no solo gente. Harold, ¿te importa que te mencione? No. ¿Recuerdas nuestro primer servicio de Pascua al amanecer? ¿Recuerdan? El sábado por la mañana nos reunimos para nuestra reunión de oración y estábamos deprimidos porque el pronóstico para el domingo era mal tiempo. Y era el primer servicio del amanecer en Guildford hasta donde sabíamos. Y sentíamos que era para la gloria del Señor. Y puedo recordar tu oración. Dijiste, Señor,
Has escuchado el informe meteorológico, pero tú eres nuestro meteorólogo. Y si recuerdan, oramos por su gloria, no por el bien de nuestro servicio, por nuestra organización. Eso es diferente a orar por un día para la salida de la escuela dominical. Oramos por su gloria en el primer servicio del amanecer. Y ese domingo, por la mañana, fue el récord de sol durante 16 años en Guilford. Pueden desecharlo como si fuera una coincidencia, sí. También son bienvenidos. Pero prefiero vivir en una serie de coincidencias. Pero eso requiere fe en Dios, en que Dios tiene el control, que Él no hizo el mundo y lo dejó funcionar según las leyes naturales. Las leyes naturales son para Dios lo que son las reglas de la escuela para el director, y Él puede cambiarlas en cualquier momento que quiera. Lo último que debemos creer es que Dios nos dará lo que pedimos. Habrían pensado que iba a mencionar esto primero cuando hablo sobre orar con fe. No lo hice, lo menciono al final. Todas estas otras cosas deben creerse primero. Que Dios realmente está ahí, que es personal, que puede oír, que escuchará, que puede responder, que puede actuar. Entonces, si estoy seguro de estas 6 cosas, entonces puedo orar con fe, para tener lo que pido. Es ese tipo de fe la que obtiene respuestas. Jesús dijo, y escuchen estas palabras, por eso les digo, cualquier cosa que pidan, es una declaración increíble. Cualquier cosa que pidan en oración, crean que lo tienen y lo tendrán. Es una declaración increíblemente fuerte. Y su hermano Santiago, escribiendo muchos años después, dijo, pero cuando pidan, no duden, como una ola arrojada al mar. No duden. Este es el problema. La duda entra, la preocupación. ¿Sucederá? ¿Estará bien? Y como Jesús nos enseñó, la preocupación es una desconfianza hacia tu Padre Celestial. Eres de poca fe. Hay tantas historias ahora, simplemente no sé por dónde empezar. Pienso en ese chico de Lincolnshire, ese chico del arado, John Hunt. Aprendió por sí mismo a leer su Biblia manteniéndola en equilibrio sobre los mangos del arado mientras oraba los campos de Lincolnshire. Aprendió por sí mismo griego y hebreo en la misma manera. Salió a la edad de 26 años para Tonga y Fiji como el primer misionero y llevó a esas islas a Cristo en 10 años. Y murió a los 36, agotado por las labores. Pero John Hunt, cuando salió en barco, llegó a la vista de Fiji y el barco naufragó en el arrecife de coral. Y se estaba rompiendo bajo sus pies y parecía como si todo el viaje hubiera sido en vano. Y todos se ahogarían, no había esperanza. Pero John Hunt se arrodilló y en la cubierta dijo, Señor, hemos venido a traer tu evangelio. Tráenos allí, llévanos allí. Cuando abrió los ojos, vio una gran ola que se acercaba a ellos. Un maremoto que comenzó con un volcán submarino en algún lugar del Pacífico. Pero un maremoto de enormes proporciones que se abalanzaba sobre ellos. En lugar de ahogarlos, levantó lo que quedaba del barco y simplemente los cargó una milla y lo arrojó en la orilla. Y todos se bajaron de él. Él creyó. A veces me deprimo un poco leyendo libros sobre las respuestas a las oraciones. Lees la vida de George Mueller y Hudson Taylor y quieres arrastrarte y rendirte. Voy a sugerir esto. Hay 2 cosas que ver con la fe. 2 cosas que no tienen que ver con ella y 2 cosas que tienen que ver con ella. Seamos prácticos. Aquí están las 2 cosas que no tienen que ver con ella. No intenten sentir su fe. Ya lo he mencionado, pero no intenten tener sentimientos en la fe. Los sentimientos suben y bajan. Si no lo hicieran, no tendrían ninguno. Pero si atas tu fe a tus sentimientos, tu fe subirá y bajará también. Vinculen sus sentimientos a la fe y luego la fe a los sentimientos. Los sentimientos van a seguir la fe, vinculen la fe a los hechos. Esa es la forma correcta. Así que no intenten sentir la fe. Sobre todo no intenten forzar la fe. Pueden leer la vida de George Mueller y luego intentar obligarles a abrir un gran orfanato. Forzar la fe no funciona. ¿Qué le haces a tu fe? Les voy a decir. Primero, la estimulas y luego la estiras. Estimula tu fe escuchando la oración de otros. Puedo darles una de un niño de 14 o 15 años de esta congregación. Estaba en una excursión escolar. Y mientras viajaba en el autobús, quería comerse la naranja que le habían dado con su almuerzo para llevar. El problema era que, ¿qué hacer con la cáscara de naranja? Los ceniceros estaban todos abarrotados y no quería guardarla en el bolsillo. Entonces, ¿qué hizo? Oró con fe y solo le pidió a Dios que solucionara el problema.
Otro niño le toca el hombro y le dice, ¿qué vas a hacer con esa cáscara? Y él le dijo, ¿por qué preguntas? Bueno, dijo, me gusta comerla. ¿Podrías dármela? El chico oró deliberadamente y después caminó por todo el autobús y preguntó a todos los demás chicos, ¿comen cáscara de naranja? ¿Comen cáscara de naranja? Y obtuvo un rotundo no de todos los demás niños. Está bien, es divertido, pero para mí es tremendamente alentador. Porque simplemente preguntó sobre un problema simple, pidió por un problema simple. Y el Señor escuchó y solucionó. Todo esto es relacionado con el Señor que volvió agua en vino cuando se avergonzaron un poco en una recepción de boda en Caná en Galilea. Estimula tu fe escuchando la oración y estimula tu fe leyendo la Biblia. A medida que te adentras en la Biblia, vives en un mundo en el que la gente habla con Dios y Él les habla. Vives en un mundo real. Es un hecho, no ficción. No es un mito, no es un libro de texto de ciencia, pero no es un mito. Es un mundo en el que las personas reales trajeron sus necesidades reales a Dios. Le preguntaron sobre ellas y Él las resolvió. Y cuanto más lean su Biblia, más vivirán en ese tipo de mundo. Y más harán lo que hicieron las personas en la Biblia. Estimulen su fe, no intenten sentirla, no intenten forzarla, sino estimularla. Aprendí esta lección de un misionero francés en París. Ya les conté la historia, pero él me dijo, nunca ores fuera de tu fe. Y pensé, ¿qué quiere decir con eso? Pensé, bien, es una tontería. Dios es un Dios que puede hacer mucho más que todo lo que pedimos o incluso imaginamos. Eso es lo que dice Pablo en Efesios 3. Por lo tanto, vendrás a un rey con grandes peticiones contigo. ¿Saben qué ese himno? Ese es el problema. Dije, ¿qué quieres decir? Él puede ser capaz de hacer cualquier cosa. Me dijo, sí, puede, y a menudo hará más de lo que pides o imaginas, pero oras dentro de tu fe. Aprendí esta lección con mi vecino de al lado cuando se mudaron. Lo puse en mi lista de oración y comencé a orar diariamente por su conversión. Y él dijo, no pasó nada. No pasó nada. Y finalmente le dije al Señor, ¿por qué no me muestras ninguna respuesta a mi oración? Estoy orando diariamente por mi prójimo. Y el Señor dijo, ¿por qué no lo crees? Dije, pero Señor, todo lo puedes. El Señor dijo, yo sé que puedo, pero no lo crees. Dijo, pero lo hago, Señor, todo es posible para ti. Y el Señor dijo, no, no puedes imaginar a tu vecino como cristiano. ¿Puedes? Él dijo, no, no puedo verlo. No lo creo del todo. Así que dijo, dejaré de orar por su conversión. Señor, bueno, ¿por qué oro? Y el Señor le dijo, ora por algo que puedas imaginar que pase. Ora por algo que puedas creer que sucederá. Así que oró para poder tener una buena conversación con su vecino y dentro de una semana tuvo una gran charla sobre la cerca del jardín. Así que oró para poder entrar a la casa de al lado, lo cual nunca había hecho, y muy poco después su vecino lo invitó a tomar un café. Luego oró para que el vecino llevara el tema a la religión. Y el vecino le dijo, ¿a dónde vas todos los domingos por la mañana? Luego oró para poder llevar al vecino a algo en la iglesia y el vecino vino. Y ve lo que estaba haciendo, estaba estirando su fe desde adentro. Estaba orando dentro de su fe, pero estirándola desde adentro y estaba creciendo hasta que finalmente dijo, Señor, convierte a mi prójimo. Y él se convirtió. Entienden el mensaje. No intenten sentir la fe, no lo intenten forzar, pero estimúlenla, estudiando las respuestas a la oración, particularmente en la Biblia, y estírenla desde adentro, orando dentro de su fe. Es mucho mejor orar por algo pequeño que pueda creer, para que cuando Dios responda a la fe crezca un poco. Un poco y orarás por algo más. Muy a menudo uno escucha las oraciones, Señor, envía avivamiento a Guilford. Quiero detener a esa persona y preguntarle, dime, ¿qué es lo que tienes en tu mente cuando oras esa oración? ¿Qué crees que va a suceder? ¿Y pueden ver que eso va a suceder? ¿No sería mejor comenzar con algo que pueda creer que sucederá, que puedan ver que suceda con el ojo de la fe? Aunque sea invisible para ustedes. Comiencen dentro de la fe. Estírenla desde adentro. Ahora debo terminar. Esta noche me voy a extender demasiado, si no. Voy a darles solo otro lado de la fe. Todo lo que he dicho hasta ahora es subjetivo, pero miremos el lado objetivo. El lado objetivo de la paternidad. La paternidad. Verán, la fe tiene que tener contenido, tiene que ser fe en. Y mi fe se encuentra con su paternidad.
Lo que es exclusivo de la oración cristiana, que no se encontrará en ningún otro lugar del mundo, en ninguna otra religión, en ninguna otra sagrada escritura, es esto. Un día que los discípulos escucharon a Jesús orar, eran hombres que habían sido criados para decir sus oraciones, sí. Había hombres que sabían qué decir. Pero cuando escucharon a Jesús orar, esto fue algo diferente. Y cuando terminó, se apiñaron y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. No, Señor. No dijeron, Señor, enséñanos cómo orar. Gracias a Dios. No estaban pidiendo un método. Estaban diciendo, Señor, ¿podrías enseñarnos a hablar con Dios como lo haces tú? ¿Podrías enseñarnos a orar? Y él dijo, sí puedo. Cuando oren, digan, Abba. Abba. Y para un judío eso es revolucionario. Para cualquiera es increíble. Pasa a todas las personas que no vienen a la iglesia y dicen que creen en Dios. ¿Cuántas veces usan la palabra Padre sobre él? Ni una. Ni una. Creo en Dios, dicen. No quiero que pienses que no creo en Dios. Pero no dicen Padre. Por supuesto que no, porque no son sus hijos. E incluso la religión judía, que vino lo más cerca de la verdad que cualquier otra, que preparó el camino para la verdad y fue el fundamento de ella, tenían tanto miedo de tomar el nombre de Dios en vano que hasta el día de hoy no lo pronuncian. Y tengo un hombre judío en Tiberíades, el salón de allí. Hace apenas unas semanas estuve hablando con él y traté de presionarlo con fuerza en esto. Y mientras lo presionaba no pude lograr que lo hiciera. Estaba tratando de ser sensible en todas las demás áreas, pero lo presioné en esto. Le dije, mira, nunca sé cuando estoy predicando cómo pronunciar el nombre de Dios. ¿Me dirías? Me estaba dando una lección de hebreo y me dijo que debería decir Abraham o Isaac, Eliahu y Moshe, y no debería decir Jesús, debería decir Yeshua y no Mesías, sino Mesías e Israel, y él me estaba dando lecciones de hebreo. Así que le dije, ¿cómo pronuncio el nombre de Dios? Parecía como si lo hubiese pegado en la cara, y dijo, te voy a decir las letras. Me dijo las 4 letras que yo ya sabía de todos modos. Dije, ahora, ¿cómo les digo? Bueno, los judíos no lo dicen. Pero le dije, si lo dijeran, ¿cómo lo dirían? Reconozco que puedo sacarle cosas a algunas personas algunas veces, pero no pude sacarle nada en este caso. Dijo, bueno, a veces usamos la palabra Señor o usamos la frase el nombre y decimos, hablas con el nombre y el nombre te escuchará y el nombre te responderá. Pero él me dijo, no voy a decir el nombre. Dios está demasiado arriba. Y Jesús entró en esta situación y dijo, cuando ores, di papá. Porque eso es lo que significa Abba. Y saben, en cada fiesta que llevamos a Israel, alguien de esa fiesta siente la emoción de escuchar esa palabra usada. ¿Quién fue esta vez? Fue Adrián Sewood. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estás? ¿No eres tú? Yo recuerdo la cara de Adrián cuando se acercó a mí y me dijo, ¿sabes lo que acaba de pasar? Acabo de escuchar a un niño gritar Abba. Abba. ¿Era un niño o una niña que le gritaba a su papá? Un papá, un nene. Abba, papá. Es la primera palabra que un niño judío se le enseña. Y Jesús vino y dijo, mira, no es un método, no es una técnica, no te voy a dar un ritual cuando ores. Solamente di Abba, papá. Eres su hijo. Y aquí voy a hablar sobre el uso de las manos en la oración. Porque esa parte del cuerpo se usa más que en la oración, en las escrituras, que cualquier otra parte del cuerpo. Incluso más que las rodillas. La mayoría de las oraciones en las escrituras están de pie, algunas están arrodillados. Todo es con los ojos abiertos. No hay nada en la Biblia sobre cerrar los ojos. Pero en la Biblia, la parte del cuerpo más utilizada en la oración, aparte de la boca, es la mano. Y vimos las manos siendo utilizadas como se debe por los niños mendigos en el Monte de los Olivos. ¿Se acuerdan? Olú. Niños árabes. Y la mano estaba levantada, palma arriba, ligeramente para atrapar cualquier cosa que se pusiera en ella. Aló. Y se convirtió casi en una palabra de fiesta, de chiste para nosotros, aló.
Pero ven la posición de la mano, ¿no es extraño? Enseñamos a nuestros hijos a hacer algo que los adultos nunca hacemos. Les enseñamos a usar sus manos en oración así. ¿Por qué? Me atrevo a enseñarles algo que no hacemos nosotros mismos, pero generalmente les enseñamos la postura incorrecta. Les enseñamos esto. He escuchado varias explicaciones de por qué hacemos esto. Por supuesto, es un saludo oriental a un superior. Algunos han dicho, realmente no lo creo, pero algunos han dicho que estás creando un arco gótico como un santuario para ti. Y hay algunas personas que no pueden orar a menos que las puertas y ventanas tengan esta forma. Es asombroso. Y algunos dicen que es simplemente el estilo gótico, pero ese no es el estilo bíblico. El estilo bíblico es, aló, con la mano hacia arriba. El estilo bíblico es papá. Inténtenlo cuando estén solos. No me importa si te arrodillas, si te paras, si te sientas, si te acuestas. Solo intenta usar tus manos. Di, papá, te necesito. Los psicólogos dicen que tienes que crecer y madurar y deshacerte de las fijaciones paternas y volverte independiente. Les digo que no podría haber nada más lejos de la verdad. Madurar es cambiar un padre por otro. Crecer y convertirse en hombre es cambiar tu padre terrenal por uno celestial. Y es lo que hizo Jesús a los 12 años. Ya no era José su padre para cuidarlo, ya no entraba su manita en la grande de José. Ahora dijo, ahora estoy con mi padre, estoy en el negocio de papá. Tengo un nuevo papá. Crecer no es independizarse, es poner la mano como un niño en una mano más grande. La mano de Dios. Y por eso la oración es una cosa simple. Por eso Dios dice, si mi pueblo se humillara y orara. ¿Qué significa? Si se vuelven como niños pequeños y levantan la mano y simplemente dicen esto. Sin embargo, en este mismo edificio, un cristiano en esta iglesia ha dicho que cuando levanta las manos parecía fascismo y le recordaba las manifestaciones de Nuremberg. Tenemos mucho miedo de levantar las manos. Pero la Biblia en todas partes dice que todos aplaudan. Levanten sus manos santas al Señor. Lo convertimos en una metáfora, claro. Lo espiritualizamos. Pero miren, Dios sabe que estamos en cuerpos. Estamos en la carne. Estamos atrapados en la carne hasta que muramos y debemos orar como un ser completo. Así que, ¿por qué no usar las manos? Mantener los ojos abiertos cuando estés solo y simplemente levantar las manos y decir, hola papá. Nunca olvidaré a un querido santo que visitó Haslemere hace unos 3 años y tuvo un ataque al corazón y fue llevado al hospital donde murió. Y lo visité durante las últimas semanas de su vida y su corazón estaba haciendo todo tipo de tonterías y le habían puesto marcapasos para tratar de regularizarlo y no lo regularizaban. Me pidió que orara por él para que Jesús regularizara su corazón y Jesús respondió a esa oración. Desde ese momento y desde entonces tuvo un corazón que latía regularmente hasta que murió unas semanas después. Así que Jesús respondió una oración, pero no del todo. De hecho, no pidió nada más que eso. Solo aliviar esa irregularidad. Pero saben que ese hombre tenía una fragancia, no una técnica, no era una técnica, era practicar la presencia. Y saben, un día entré a verlo y él simplemente me miró y me dijo, oh, qué bueno verte. Me dijo, acabo de tener una conversación encantadora con Padre. Fue hermoso. Dijo, acabo de tener una conversación hermosa con Padre. No dijo, acabo de decir mis oraciones. Acabo de pasar por mi momento de tranquilidad. Acabo de tener una charla encantadora con Padre. Y fue la forma en que dijo Padre. Nunca lo voy a olvidar. Tenía fe ese hombre. Tremenda fe. Y conoció la paternidad de Dios. Y entonces la oración cristiana comienza con esta frase. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Y mientras la oración es para un Padre Celestial, es simple. Es hablar, es pedir. Viene como cualquier niño pequeño vendría a su Padre terrenal y le diría, necesito algo y confío en que me lo darás. Y si siendo malvados saben cómo darle buenos regalos a sus hijos, mucho más. ¿Cuánto más? ¿Les gustaría usar eso como un pequeño texto o lema para sus oraciones? ¿Cuánto más? Oremos.
Padre, Abba, Papá. Puede que seamos muy adultos cuando nos subamos a ese tren mañana, pero apenas somos niños ahora mismo. Y lo seremos entonces, y te necesitamos. Señor, te pedimos con fe que estés con nosotros esta semana, que nos cuides y nos protejas, que nos ayudes a salir adelante, y que cualquier situación en particular o necesidad que tengamos, sabemos que la cumplirás porque nos amas. Gracias por el privilegio de poder hablar contigo en cualquier momento y en cualquier lugar, en cualquier necesidad. Y todo porque tu Hijo nos hizo sus hermanos. Y por eso nos dio permiso para llamarte Padre, Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Tu reino venga. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén.